Muy bien, quisiera que me acompañéis en la lectura de un texto bíblico que se encuentra en Mateo, capítulo 28. Es un versículo muy conocido por nosotros. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice ahí el Señor, dice: venid a mí todos los que estáis y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, o ligera es mi carga. Una de las necesidades fisiológicas más importantes del ser humano es el descanso. ¿Estamos de acuerdo o no? El descanso es fundamental porque nos permite recuperarnos, nos permite recargar nuestras baterías, y hay unos procesos, ¿verdad?, que el cuerpo hace para que se vayan eliminando aquellas toxinas y vayamos de alguna forma pues renovando nuestras fuerzas. Es fundamental. El dormir bien, según la Fundación Española del Corazón, dice que incrementa la creatividad, ayuda a perder peso, te hace estar más sano, mejora la memoria, protege el corazón y reduce la depresión. ¿Cuántos beneficios por dormir bien, descansar bien? ¿Habéis tenido una mala noche? ¿Habéis tenido una noche en la que no habéis dormido bien? ¿Y cómo se levanta uno después? Levanta cansado, ¿verdad? Porque no ha descansado, no ha dormido lo suficiente, no ha dormido bien. Fijaros que dicen los expertos que los niños pequeños necesitan dormir por lo menos 10 horas. Los adolescentes, más o menos unas 9 horas. Y los adultos, entre 7 a 8 horas son necesarias para descansar bien y para que el cuerpo funcione bien. Y evidentemente esto es necesario para nuestro organismo. Necesitamos el descanso, necesitamos el dormir bien para que nuestro cuerpo pueda estar sano y pueda funcionar correctamente. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado que tener un buen colchón es fundamental para un buen descanso? ¿Habéis escuchado alguna vez eso? ¿Hay que tener un buen colchón, sí o no? Para dormir bien, descansar bien. Yo he traído aquí un buen somier también, un buen somier, efectivamente. Yo no sé si alguno de vosotros os acordáis de algunos anuncios que se pasaban por televisión. Algunos de ellos son antiguos. Yo esta semana veía incluso algunas de las imágenes que se emitía por televisión, y habían unas frases como las siguientes para tratar de vender esos colchones. Había un anuncio de Flex que decía: colchones como en América para descansar más en menos horas. Y te trataban de vender un colchón que eso era extraordinario. Dormías 3 o 4 horas y era como si durmieses 8 o 10. Esa era la idea, ¿no? Había otro que era muy curioso, que decía: compre su sueño dorado con colchones Maldonado. Entonces te hacían ahí la rima para tratar de venderte ese colchón dorado, ¿no? Hay uno que seguro que os va a sonar mucho, que dice: a mí, plin, yo duermo en picolín. Aquel famoso anuncio en blanco y negro, lo veía esta semana, en blanco y negro, que se pasaba por televisión. Y había otro también que era muy ingenioso, que decía: cómpranos un colchón y nosotros te regalamos el descanso. Qué bonito, ¿no? Cómpranos un colchón, nosotros te regalamos el descanso. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos a punto de casarnos, pues uno trata de arreglar la casa donde va a vivir, y teníamos ya pues parte de los muebles, nos faltaba pues la cama de matrimonio, el colchón, y entonces pues nos fuimos días antes de la boda, pues unos meses antes, mejor dicho, a comprar un colchón. Y entonces, pues allí el vendedor de la tienda, nosotros, claro, éramos jóvenes, no entendíamos tampoco mucho de colchones. El vendedor de la tienda nos decía: mirad, hay colchones que son malos, son colchones pues para una noche. Hay colchones regulares, colchones buenos, colchones muy buenos y colchones excelentes. Y entonces, claro, yo le pregunté al vendedor, porque yo no quería llevarme el colchón malo
pero tampoco podíamos, por nuestra economía, llevarnos el colchón muy bueno o excelente. Y entonces le pregunté al vendedor, oye, ¿qué diferencia hay entre los regulares y los buenos? Y el vendedor me dijo, dice, mira, esto es como los coches. Un coche, cuanto más caballos, ¿verdad?, más potencia, más corre, decía. Dice, bueno, pues los colchones pasa lo mismo. Dice, un colchón, cuanto más muelles, porque en aquella época se vendía mucho el colchón de muelles, cuanto más muelles, el sueño es más ligero. Y entonces yo le preguntaba, digo, bueno, ¿y qué diferencia hay entre los regulares y los buenos? Dice, bueno, los regulares tienen alrededor, lo digo de memoria porque no sé si será así, pero más o menos me dijo unos 100 muelles. Y los buenos pues tienen alrededor de unos 150 muelles. Entonces, cuanto más muelles tienen mejor sueño, mejor descanso. Y bueno, finalmente pues tratamos de optar por el colchón bueno, el que tenía más muelles. Oye, qué bien dormía yo en ese colchón, de verdad. Dormía, pero bien. Pasaron 10 años y mi esposa me dice, oye, he oído que los colchones a los 10 años hay que cambiarlos, porque se deforman. Y entonces, pues digo, bueno, pues vamos a cambiar el colchón. Y entonces, pues ya empezaban a escucharse los colchones de látex, de viscoelástica, el colchón ortopédico, otro tipo de colchones. Y entonces cambiamos el colchón. Oye, fue cambiar el colchón y no pegaba ojo. No dormía. Yo estaba hecho a mi colchón de muelle, ¿verdad? Pero finalmente cambiamos el colchón y pues no dormimos lo que, o por lo menos yo no descansaba como antes. Bueno, yo no sé si vosotros tenéis un colchón de 100 muelles, de 150 muelles, de látex, viscoelástica, no sé. Pero hay una realidad que nuestra biología necesita el descanso. Necesitamos descansar, necesitamos dormir. Y fijaros que el texto bíblico, Jesús, allí de alguna forma nos dice que efectivamente el descanso es necesario para el ser humano. Y dice Marcos capítulo 6, versículo 31, dice, venid vosotros aparte a un lugar tranquilo y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo ni para comer. A veces uno puede estar muy ajetreado incluso con las cosas de la iglesia y no tener descanso, no tener reposo, incluso dice el texto bíblico, dice Jesús, ni para comer. Mis queridos hermanos, el descanso es fundamental y es necesario para que podamos funcionar bien. Yo lo he comprobado muchas veces, seguro que vosotros también. Cuando uno no duerme bien, la mente no trabaja igual. Es más lenta, no piensa igual. Pero cuando uno descansa bien y tiene la mente descansada, parece que está más despierto, es capaz de desarrollar más trabajo en menos tiempo, ¿sí o no? Uno es más operativo, rinde mejor y rinde más. Fijaros que Eclesiastés, allí Salomón en el capítulo 4, versículo 6 nos llega a decir, más vale un puño lleno de descanso que 2 puños llenos de fatigas y de correr tras el viento. ¿Y cuántas veces nosotros vamos en este mundo fatigados para aquí y para allá con tantas cosas? Yo la verdad que cada vez pienso que necesitamos menos cosas, menos complicaciones y llevar una vida mucho más sencilla. Porque eso nos va a permitir tener mejor salud y además hacer las cosas mucho mejor. Hacer una bien hecha y no 20 mal hechas. Pues muchas veces con el ritmo de la vida llevamos así las cosas. Y mis queridos hermanos, si algo es necesario es el descanso para nuestra recuperación fisiológica. Pero ¿sabéis una cosa? No siempre el tener un buen colchón nos garantiza un buen descanso. A veces el descanso que nosotros necesitamos, sobre todo, es el descanso de nuestra mente. Porque por muy buen colchón que tengamos, a veces hay preocupaciones, dudas, sentimientos de culpa, el trabajo que no llega, la deuda que no se paga, el hijo rebelde, un pecado oculto que me atormenta, un matrimonio que no funciona bien, la ansiedad, la soledad. Y cada uno lleva su propia mochila y cuando se va a dormir empieza la cabeza y venga. Yo estoy seguro de que muchos tenéis un buen colchón, pero también estoy seguro de que muchos
tenéis cosas que no os dejan dormir por la noche. No nos dejan dormir. Y eso es una realidad y a veces es difícil de llevar. Nosotros necesitamos muchas veces que nuestra alma tenga descanso, tenga reposo. Lo necesitamos muchísimo. Y más en este caso nosotros como creyentes. Recuerdo la experiencia de una hermana de iglesia, Chelo, ella me permite decir el nombre y contar un poquito su experiencia. Esta muchacha en su juventud no era miembro de iglesia, no conocía la iglesia, y por las situaciones de la vida, por la economía, decide marcharse a Colombia para traerse algo de droga para España. Ella, pensando que todo estaba bien, llegó al aeropuerto ya de regreso de Colombia para España, la pillan con la droga en mano y le cae una condena de 8 años de cárcel en una cárcel de Colombia. La muchacha me contaba y dice, pastor, dice, yo estaba desesperada. No pegaba ojo por las noches allí en una prisión que era, bueno, dormías prácticamente en el suelo. Y tenía un remordimiento y como un sentimiento de culpa que no me dejaba estar, de pensar qué había hecho yo con mi vida. Una muchacha joven, tendría a lo mejor 18 o 20 años en aquel entonces, muy joven. Y ella dice, yo allí en la prisión de Colombia, en esa prisión, dice, cada noche me ponía a orar y a pedirle al Señor que me perdonara. Yo no conocía la iglesia adventista, pero mis padres eran católicos y de alguna forma le pedía al Señor que por favor me diera una solución, me ayudase. Esta muchacha no tenía descanso. Fijaros qué bueno es el Señor cuando nosotros clamamos y ponemos toda nuestra vida en sus manos, que finalmente el Señor envía a un muchacho, a un instructor bíblico allí a la prisión, contacta con ella y empieza a tener estudios bíblicos con ella, y con el paso de los meses, entre estudio bíblico y estudio bíblico, se enamoran. Y entonces la iglesia empieza a orar por ella empieza a estudiar la Biblia, a ponerla en práctica, empieza a saber más acerca de la oración. Finalmente, no sé si fue a los 4 o 5 años, la sacan de prisión por buen comportamiento, buena conducta, y finalmente se casa con este muchacho. Regresan a España. Y yo tuve la ocasión de conocer a este matrimonio joven. Él es colombiano, ella es española, y ella me dice, Manuel, dice, no sabes la paz que ahora tengo. Dice, ahora puedo dormir tranquila, porque sé que el Señor me ha perdonado. Cumplí mi condena, evidentemente, por aquello que hice, que lo hice mal, pero hoy le doy gracias a Dios porque mi alma tiene descanso. Ella me decía que ella estaba amargada, dolida el sentimiento de culpa le embargaba constantemente por esa decisión tan torpe que tomó en su momento. Arruinó prácticamente una parte de su juventud. Sus padres preocupados. Finalmente ella Chelo me decía, dice, pastor, hoy día tengo paz. A veces, mis queridos hermanos, lo que necesitamos es la paz del corazón, la paz mental para descansar y para recuperarnos. A veces es necesaria. Por eso el Señor nos lanza esa invitación, venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. Y creo que esa invitación es una invitación que todos tenemos que aceptar, la invitación de Jesús. Tenemos que aprender a ir a Jesús y de alguna forma desprendernos y liberarnos de aquellas cargas que muchas veces nos sumen en la miseria. ¿Sabéis cuántas enfermedades se producen muchas veces porque nuestra mente está pensando y pensando por asuntos que no se han arreglado, por cosas que no se han solucionado? Y llevamos ese lastre por ahí durante años.
Todos conocemos el caso de Pedro. Pedro le había dicho al maestro: yo no te negaré. Aunque estos te negaren, yo no te negaré. Finalmente vemos como Pedro niega al maestro y dice el texto bíblico que después de que el gallo cante 2 veces, Pedro empieza a llorar amargamente por haber negado al Señor. Estaba de alguna forma dolido y tenía un sentimiento de culpa por lo que había hecho. El deseo de todas las gentes dice que la mirada de Jesús, ¿verdad?, penetró en su corazón y él sintió el amor y el perdón de Jesús. Y Pedro finalmente fue restaurado. Bueno, después de aquella experiencia, Pedro pudo escribir de forma acertada: echad vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mis queridos hermanos, cuando nos vamos a la cama, ¿en quién depositamos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros sinvivires? No sé cómo denominarlo, pero aquellas cosas que nos afligen, que nos perturban y que impiden que podamos dormir y descansar correctamente. La Biblia, ¿verdad?, nos invita a que podamos ir hacia el Maestro. Y no siempre nos sentimos mal porque hemos hecho algo malo, porque hay alguna cosa sin arreglar. A veces nos sentimos mal y no sabemos el por qué, ¿sí o no? ¿No os ha pasado alguna vez? Que uno dice: hoy me he levantado con el pie torcido, hoy estoy como desanimado, ¿verdad? Hoy no me siento bien. Fijaros que David de alguna forma vive también esa experiencia que podemos vivir nosotros. Y él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas en mí? ¿Cuántas veces nuestra alma se abate y a lo mejor no hay una preocupación tal para que estemos abatidos? A lo mejor hace un sol extraordinario y no tenemos a lo mejor ninguna necesidad en ese momento. Pero sabéis, mis queridos hermanos, somos química y a veces esos procesos químicos que se producen en nuestro cuerpo son cambiantes. Y dependiendo de esas mezclas que se producen, ¿verdad?, en nuestro organismo, nos sentimos bien, nos sentimos mal. Y en esos momentos es importante que nosotros, como dice Jesús, podamos ir a Él. En cualquier momento, en cualquier situación, tanto si nos sentimos bien como si nos sentimos mal. Venid a mí, los que estáis fatigados y cargados. Fijaros que David en un momento determinado llega a decir: devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. ¿Cuántas veces nosotros, incluso como cristianos, podemos perder el gozo de la salvación? A veces venimos a la iglesia sin, digamos, el gozo que realmente deberíamos tener por venir a encontrarnos aquí, sobre todo con nuestro Dios. El venir a la iglesia se torna como una rutina más. Tenemos la buena costumbre, porque es una buena costumbre, de venir los sábados a la iglesia, pero a veces perdemos ese gozo, también, como dice David, de la salvación. Bueno, de alguna forma, Jesús también, Cristo en este caso, le dijo a David: ven a mí, porque yo quiero ser tu buen pastor. Yo quiero ser aquel que te pueda llevar por lugares de reposo, por lugares de descanso, para que tu alma pueda estar tranquila. Y David de alguna forma sabía cuáles eran las cargas que los seres humanos tenían, porque él también lo experimentaba en su vida cotidiana. Aunque él era el rey de Israel, pero él también tenía sus problemas y sus preocupaciones. Muchas veces podemos envidiar a alguna persona por una posición, por a lo mejor su economía, por el conocimiento que tiene o la formación que tiene. Pero ¿sabéis? Todas las personas también tienen momentos de tristeza, momentos de apatía, momentos de desánimo. Tanto el rico como el pobre, el que tiene como el que no tiene. Y David de alguna forma quiere plasmar esa necesidad que necesita cubrir el ser humano y que muchas veces no sabe cómo hacerlo. Y David lo plasma en el Salmo 23 cuando dice: el Señor es mi pastor. ¿Nosotros lo sabemos? ¿Lo sabemos que el Señor es nuestro pastor, sí o no?
pero ¿lo creemos? Porque una cosa es saberla, otra cosa es creerla. David creía que Jehová era su pastor. Y lo dice en presente: Jehová es mi pastor, y por lo tanto nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar y junto a tranquilas aguas me pastorea. Esta mañana en la escuela sabática le preguntaba a nuestros jóvenes, a nuestros pioneros, si tuvieses que encontrarte con Dios en un lugar, en cualquier lugar, de forma física, donde Dios se presenta delante de ti, ¿dónde lo harías? Y me ha encantado la respuesta de ellos porque la gran mayoría me ha dicho: yo lo haría en un parque tranquilo. Otros me decían: yo lo haría en la playa porque allí me siento tranquilo, me siento relajado. Eso me lo decía David. Allí me siento tranquilo, me siento relajado. Samuel me decía: en la montaña es un buen lugar para encontrarse con el Señor, porque es un lugar donde uno puede estar a solas, encontrarse con el Señor. Es interesante, mis queridos hermanos, Él nos hace descansar en lugares tranquilos. Y creo que es importante que nosotros sepamos que cuando nuestra alma está afligida, nuestra alma está agotada, por cualquier razón, la solución la tenemos en el buen pastor, en aquel que nos puede llevar efectivamente a esos lugares de reposo. Yo no sé si duermes 7, 8 horas o más, pero si te levantas cansado, creo que es un momento oportuno para reflexionar el por qué me levanto así. Porque quizá nuestra situación puede tener solución si voy a los pies de Cristo Jesús. Si voy delante del buen pastor, para que Él sea el que me lleve a esos lugares de reposo, para que me dé la tranquilidad que necesitamos, porque realmente, mis queridos hermanos, sin Él no podemos tener esa tranquilidad. Y sabéis, si no ponemos remedio, finalmente esta situación se puede tornar crónica. Y cuando uno está cansado de la vida, cuando el alma está agotada y está cansada, ¿sabéis lo que pasa? Que uno comienza a tomar decisiones en la vida de forma errónea. Cuando uno está cansado, no tiene la mente despierta, uno comete muchos errores. Hay muchos caminos que a hombre Le parecen derechos, ¿verdad? Pero es camino de muerte. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que nosotros vayamos a Cristo Jesús para que podamos descansar realmente. Si tenemos un buen colchón y dormimos bien, fabuloso, pero si nuestra alma no tiene descanso, tenemos que saber que necesitamos ir al Maestro. ¿Sabéis? Uno de esos lugares de reposo que el Señor tiene para nosotros, ¿sabéis cuál es? El sábado. ¿El sábado no es el día de reposo? ¿No es el día de descanso, sí o no? Pero a veces no es un día de descanso real. A veces venimos en el día de descanso trabajados y cargados, pero nos vamos nuevamente trabajados y cargados, ¿sí o no? Y el Señor quiere que el sábado pueda ser uno de esos lugares de descanso, de reposo, donde Él se pueda encontrar con nosotros y nosotros con Él. Donde podamos dejar nuestras cargas, donde podamos aliviar nuestras almas. Pero eso no siempre ocurre así, mis queridos hermanos. Traemos la carga y nos volvemos a llevar la carga, y el sábado finalmente no cumple con el cometido que debe cumplir. El sábado debería ser un día de delicia. El Nahuatl dice que nosotros durante toda la semana deberíamos prepararnos para el sábado, para entrar con bien en el día de reposo, para ponernos en paz con Dios, para ponernos en paz los unos con los otros, para que podamos venir a la iglesia con un reposo y un descanso real, donde podamos disfrutar realmente, donde nuestra alma no esté cargada y fatigada. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, traemos nuestra mochila, traemos nuestras maletas
y nos vamos con ellas. Y finalmente, el sábado no cumple su cometido en nosotros, porque el sábado fue hecho ¿por quién? ¿Por causa de quién? Por causa del hombre. El sábado fue hecho para nuestro beneficio. Pero muchas veces el sábado no cumple con ese beneficio porque nosotros somos incapaces de desprendernos de aquellas cosas que nos están lastrando la vida. Y en segundo lugar, otro lugar de reposo que tiene el Señor es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da testimonio de Cristo Jesús. Lo dice Él, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, el sábado y las Escrituras son dos lugares de reposo que el Señor tiene para que nuestra alma pueda tener descanso y podamos vivir una vida tranquila y en paz. A pesar de las situaciones que podamos vivir, pero que podamos estar en paz, que podamos dormir. Y así podremos decir, ¿verdad?, como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. El Señor quiere de alguna forma que nosotros podamos desprendernos de nuestra ansiedad, de nuestro estrés, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras diferencias, para que realmente Él pueda darnos la paz que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Quién de vosotros, por más que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? ¿Por qué os afanéis?, dice el Señor. No os afanéis por el día de mañana. Preocuparos hoy del pan de hoy, del de mañana ya me preocupo yo. Preocupémonos de hacer las cosas hoy. De mañana ya se ocupará el Señor de todo lo que necesitamos. Así que, mis queridos hermanos, os invito en esta mañana a que podamos ir al buen pastor, a que podamos decirle al Señor, como dijo David, Señor, pastoréame y llévame a lugares de delicados pastos. Si en un momento me siento débil, permite que me pueda aferrar a tu vara, porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Y finalmente, lo que quiero por todas las cosas, Señor, es vivir todos los días en la casa de Dios, ¿verdad? Y en la casa de Dios viviré por toda la eternidad. Nosotros podemos disfrutar de la eternidad aquí en la casa de Dios si dejamos que el buen pastor pueda llevar nuestras cargas y nos pueda sostener con su cayado. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor, si no tenéis un buen colchón, os facilite un buen colchón, pero sobre todas las cosas, que Él pueda ser vuestro pastor en el cual podáis descansar. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Amén.